Respuestas al examen 2023-24 UNED, primera semana, establecimiento de los visigodos. Duración del examen 2 horas. 3 preguntas teóricas y un comentario de texto. Primera pregunta. El establecimiento de los visigodos, el reparto de tierras. El establecimiento de los visigodos en la península ibérica tras la caída del Imperio Romano de Occidente fue un proceso complejo que incluyó un importante reparto de tierras. Este reparto, conocido como sortes Goticae, tuvo un impacto significativo en la estructura social y económica de la región. Contexto histórico. Los visigodos, un pueblo germánico, llegaron a la península ibérica como aliados de Roma. Foederati. Tras la caída del imperio, establecieron su propio reino con capital en Toledo. Para consolidar su poder, necesitaron establecer un sistema de distribución de tierras que les permitiera recompensar a sus guerreros y asegurar su lealtad. El reparto de tierras. Sortes Goticae. El sistema de sortes Goticae, reparto de tierras, implicó la distribución de tierras entre los visigodos y la población hispano-romana. Este reparto se realiza en sortes, que eran unidades de tierra asignadas a los guerreros visigodos. Se discute la proporción de tierra que se les concedía a los visigodos y a los hispano-romanos, pero la teoría que más fuerza tiene es que los visigodos se quedaron con 2/3 de la tierra y los hispano-romanos con 1/3. Este reparto tuvo un impacto significativo en la propiedad de la tierra, creando una nueva clase dominante visigoda. Consecuencias. El reparto de tierras contribuyó a la consolidación del poder visigodo en la península ibérica. También tuvo un impacto en la estructura social, creando una nueva aristocracia visigoda y alterando las relaciones de propiedad existentes. Se produce un proceso de ruralización y de protofeudalismo. Se produce una mezcla cultural entre la cultura visigoda y la hispano-romana. Fuentes y debate historiográfico. Las fuentes históricas sobre el reparto de tierras visigodo son limitadas, lo que ha generado debate entre los historiadores. Se discute la extensión del reparto, su impacto en la población hispano-romana y su influencia en el desarrollo del feudalismo en la región. En resumen, el reparto de tierras visigodo fue un proceso fundamental en la consolidación del reino visigodo en la península ibérica. Tuvo un impacto duradero en la estructura social y económica de la región y su estudio es esencial para comprender la historia de la España visigoda. Segunda pregunta. El feudalismo, orígenes y teoría. El feudalismo fue un sistema social, económico y político predominante en Europa occidental durante la Edad Media, aproximadamente entre los siglos IX y XV. Sus orígenes y teoría son complejos y han sido objeto de debate entre historiadores. Orígenes del feudalismo. Decadencia del Imperio Carolingio. Tras la muerte de Carlomagno en 814, el Imperio Carolingio se debilitó debido a las luchas internas y a las invasiones de vikingos, magiares y sarracenos.
Esta situación generó inseguridad y la necesidad de protección local, lo que favoreció el surgimiento de relaciones de dependencia entre señores y vasallos. Influencia del derecho romano y germánico. El feudalismo combinó elementos del derecho romano como el concepto de patrocinio, protección de los poderosos a los débiles, y el derecho germánico como la institución de vasallaje, relación de fidelidad entre hombres libres. La encomienda, una práctica romana de ceder tierras a cambio de servicios, también influyó en el desarrollo del feudo. Ruralización de la sociedad. La inseguridad y la decadencia del comercio llevaron a la población a refugiarse en el campo, donde los señores feudales ofrecían protección a cambio de trabajo y sumisión. La economía se volvió principalmente agraria y de subsistencia, centrada en el feudo o señorío. Teoría del feudalismo. Relaciones de dependencia. El feudalismo se basaba en relaciones de dependencia personal entre señores y vasallos. El vasallo juraba fidelidad al señor y se comprometía a prestarle servicios militares y otros tipos de ayuda. A cambio, el señor otorgaba al vasallo un feudo que consistía en tierras y derechos sobre las mismas. Sociedad estamental. La sociedad feudal estaba dividida en estamentos o grupos sociales rígidos con escasa movilidad social. Los principales estamentos eran la nobleza, señores y vasallos, el clero, iglesia y el campesinado, siervos y villanos. Cada estamento tenía funciones y derechos específicos. Fragmentación del poder. El poder político estaba descentralizado y fragmentado en múltiples señoríos. Los señores feudales ejercían amplias atribuciones en sus territorios, como la administración de justicia, la recaudación de impuestos y la organización militar. El rey tenía un poder limitado y dependía del apoyo de los señores. Economía agraria. La economía feudal se basaba en la agricultura y la ganadería. El feudo o señorío era la unidad básica de producción donde los campesinos trabajaban la tierra a cambio de protección y una parte de la cosecha. El comercio era escaso y la moneda tenía poca circulación. Características principales. Jerarquización social basada en la propiedad de la tierra. Relaciones de dependencia personal, vasallaje. Fragmentación del poder político, economía agraria de subsistencia, sociedad estamental con escasa movilidad social. Importante papel de la Iglesia. El feudalismo fue un sistema complejo y diverso que varió según la región y el período. Su influencia en la historia europea fue profunda y duradera, y su legado se extendió hasta la Edad Moderna. Tercera pregunta. La hacienda. Caracteres generales, órganos, ingresos y recaudación de impuestos. La hacienda, en el contexto histórico de la España visigoda, presentaba características generales, órganos, ingresos y un sistema de recaudación de impuestos que reflejaban la transición de la administración romana a la germánica. La hacienda, en el contexto histórico de la España visigoda, presentaba características generales, órganos, ingresos y un sistema de recaudación de impuestos que reflejaban la transición de la administración romana a la germánica. Caracteres generales.
Continuidad y adaptación. La hacienda visigoda mantuvo ciertos elementos de la administración romana, adaptándolos a las nuevas realidades políticas y sociales. Se produjo una simplificación del sistema tributario romano con la eliminación de algunos impuestos indirectos. Centralización. El rey visigodo ejercía un control centralizado sobre la hacienda, siendo el principal responsable de la recaudación y gestión de los recursos. Economía agraria. La economía visigoda se basaba principalmente en la agricultura, lo que se reflejaba en la estructura de los ingresos y la recaudación de impuestos. Órganos. El rey era la máxima autoridad en materia hacendística, con poder para establecer y perdonar impuestos. El conde del patrimonio. Comes Patrimonii. Era un alto dignatario encargado de la administración del patrimonio real y la recaudación de impuestos. Este conde era el jefe de la administración hacendística. Funcionarios locales. Existían funcionarios a nivel local encargados de la recaudación de impuestos y la administración de los recursos en sus respectivas áreas. Ingresos. Impuestos sobre la tierra. La principal fuente de ingresos era el impuesto sobre la tierra, que gravaba la producción agrícola. Tributos de los siervos. Los siervos que trabajaban las tierras reales pagaban tributos al rey. Impuestos especiales. Se aplicaban impuestos especiales a ciertos grupos como los judíos. Patrimonio real. Las tierras y propiedades del rey constituían una importante fuente de ingresos. Botín de guerra. En las épocas de guerra el botín obtenido era una importante fuente de ingresos. Recaudación de impuestos. Sistema de recaudación. La recaudación de impuestos se realizaba a través de funcionarios reales tanto a nivel central como local. Control y registro. Se llevaban registros detallados de los ingresos y gastos, lo que permitía un control de la hacienda real. Moneda. El tesoro real se dividía en dos. El tesoro nuevo, que eran monedas de oro y plata con las que se pagaba al ejército y a la administración, y el tesoro antiguo con joyas almacenadas de los saqueos. Aspectos relevantes. La hacienda visigoda fue un elemento clave para consolidación del poder real y el mantenimiento del reino. La transición de la administración romana a la visigoda implicó una adaptación de las estructuras y prácticas existentes. El estudio de la hacienda visigoda proporciona información valiosa sobre la economía y la sociedad de la época. Cuarta pregunta, comentario de texto. Llámase fazañas de Castilla. Los fallos dados por el rey aplicables a casos semejantes a aquellos que los motivaron. El que las alegue ha de puntualizar el hecho litigado, las personas que litigasen y sus representantes, y el fallo que diese el rey, confirmándolo el rey mismo. Probado todo esto, téngase la fazaña como fuero de Castilla. Leyes de estilo. Ley 198, ed. Códigos españoles y colección legislativa. Parte primera. Comentario del texto. Las fazañas de Castilla. Localización y naturaleza del texto. El fragmento pertenece a las leyes del estilo, un texto jurídico castellano de la Edad Media, probablemente redactado entre los siglos VIII y IX.
probablemente redactado entre los siglos XIII y XIV. El fragmento pertenece a las leyes de estilo, un texto jurídico castellano de la Edad Media, probablemente redactado entre los siglos XIII y XIV. Se trata de una fuente primaria de carácter legal y consuetudinario. Las leyes del estilo recopilan y sistematizan el derecho castellano vigente en la época, incluyendo fueros, costumbres y jurisprudencia real. El fragmento analizado se encuentra en la Ley 198, que define y regula las fazañas de Castilla. Contexto histórico. El texto se enmarca en el contexto de la formación y consolidación del derecho castellano durante la Edad Media. Tras la Reconquista, Castilla experimentó un proceso de expansión territorial y de desarrollo institucional que requirió la creación de un sistema jurídico propio. Las leyes del estilo son un reflejo de este proceso, intentando ordenar y sistematizar la diversidad de fuentes legales existentes. Análisis del contenido. El fragmento define las fazañas de Castilla como fallos judiciales dictados por el rey en casos concretos que adquieren valor de precedente y se aplican a casos similares. El texto establece los requisitos para que una fazaña sea considerada como fuente de derecho. Puntualización del hecho litigado. Se debe detallar el caso concreto que dio origen al fallo. Identificación de las partes. Se deben nombrar las personas involucradas en el litigio y sus representantes. Transcripción del fallo real. Se debe reproducir el fallo dictado por el rey. Confirmación real. El rey debe confirmar la validez del fallo como precedente. Una vez cumplidos estos requisitos, la fazaña adquiere la categoría de fuero de Castilla, es decir, se convierte en una norma jurídica aplicable a casos similares. Interpretación y valoración. El fragmento revela aspectos importantes del derecho castellano medieval. Importancia de la jurisprudencia real. Las fazañas muestran el papel del rey como fuente de derecho y la relevancia de sus decisiones judiciales. Carácter consuetudinario del derecho. La referencia a las costumbres indica que el derecho castellano se basaba en la práctica y la tradición. Formación progresiva del derecho. La creación de fueros a partir de fallos concretos refleja un proceso gradual de desarrollo del derecho. Relevancia del precedente judicial. La consideración de las fazañas como fuero evidencia la importancia del precedente judicial en el derecho castellano medieval. El texto tiene un gran valor histórico y jurídico, ya que nos permite conocer las fuentes y los mecanismos de creación del derecho castellano en la Edad Media. Además, nos ofrece información sobre el papel del rey como legislador y juez y sobre la importancia de la jurisprudencia en la formación del derecho. Conclusión. El fragmento de las leyes del estilo sobre las fazañas de Castilla es un testimonio valioso del derecho castellano medieval. Nos muestra un sistema jurídico en formación donde la jurisprudencia real y la costumbre desempeñaban un papel fundamental. El texto invita a reflexionar sobre la evolución del derecho y la importancia del precedente judicial en la construcción de sistemas jurídicos sólidos.
Derecho, primer semestre, UNED. Historia del derecho.